cualquier lugar del mundo. El viernes pasado fue el día del trasplante de órganos y tejidos. Aquí, ¿te acordás que en Pose se descubrió una placa? Estuvimos allí. Ayer escuchábamos testimonios, el viernes también, que con la intención, con el objetivo de crear conciencia para que cada vez haya menos gente que en espera de órganos, que tenga lo que necesita para poder salvar su vida o mejorar la calidad de ella. Sin embargo, hay mucha demanda todavía, hay muchas más gente esperando órganos que los que están, que se donan, a pesar que la ley establece que todos somos donantes de órganos, salvo que expresemos por escrito que no queremos hacerlo. Pero eso es un tema legal, un tema que ya abordaremos seguramente en algún momento. Queríamos abordar este tema tratando de crear conciencia, desde el punto de vista médico, tratando de romper con algunos mitos, con algunas creencias o confirmando las cosas que son verdades de lo que sabemos o creemos saber. Entonces, cuando uno no sabe, pregunta al que sabe. Exactamente. Llamé al Centro de Especialidades Médicas, hablé con el doctor Fernando Macei. Doctor, que tenemos esta inquietud, les voy a mandar la mejor que tenemos en este tema, nos dijo. Creó bien. una expectativa tremenda. Claro. Ahora va a tener que colmarlas. Y sí, no le va a quedar otra, ¿eh? Pero las va a colmar, no tenga ninguna duda. Está aquí con nosotros la doctora Jorgelina Claramonte, nefróloga, pero además con una experiencia, con larga experiencia en este tema también, con varios años de trabajo en el Sanatorio Allende de la ciudad de Córdoba, un nosocomio ya sabemos con el prestigio que tiene, así que bienvenida. ¿Cómo estás? Bueno, Primera vez. Muchas gracias. ¿Primera vez con nosotros o primera vez en un es. medio? Con ustedes y bueno, en Belleville sí me han hecho notas y eso, pero... bueno, tenés experiencia. No, en la radio no he visto nunca. ¿Nunca? Así que es la primera vez. Bueno, bienvenida. Bueno, tenemos un montón de preguntas, vamos a empezar por lo básico, porque uno cree que todo el mundo sabe, pero no todo el mundo tiene tampoco por qué estar informado de todo. ¿Qué órganos se pueden trasplantar? ¿Qué órganos? Bueno, a ver, los más comunes que por ahí más necesitamos en ese sentido. Yo soy nefróloga y hablo, lo que más sé es del riñón. Uh-huh. Entonces, bueno, me voy a abocar un poco más a eso, que son los riñones. Es importante saber que la gente que dona puede donar, o sea, la persona que fallece y puede donar sus 2 riñones, van a ir para 2 personas. Eso está muy bueno saberlo. No hace falta que nos trasplanten 2 riñones. Porque con uno solo se puede vivir. Sino que con uno solo podemos vivir, exactamente. Con los tenemos cuidados 2, necesariamente. Y porque es como una reserva, ¿no? Yo pienso eso, ¿no? Que tenemos ahí como una reserva. Pero obviamente que se tiene que vivir con determinados cuidados. Claro. ¿Sí? A un trasplantado, con claro. que funcione todo, hay que tener algunas previsiones, algunos cuidados. Sí. Son personas y pacientes que de por vida se tienen que cuidar, de por vida necesitan medicación para evitar que eso se rechace, obviamente, porque te están poniendo un órgano que no es tuyo. Entonces el organismo tiende a generar defensas contra ese órgano porque no es tuyo. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, ¿qué se dan? Se dan inmunosupresores, que es medicación bastante fuerte, para que evitar eso, ¿no? ¿No tiene efectos colaterales esa medicación? Sí, tiene muchos efectos colaterales porque son drogas muy fuertes y el paciente pasa a ser un inmunosuprimido, que se llama. Uh-huh. Habrán escuchado esa palabra por ahí con el HIV. Significa? Bueno, que justamente sus defensas están más bajas porque nosotros con la medicación se lo estamos generando. ¿Sí? O sea, lo podemos pecar más resfríos, más gripes, más cualquier cosa contagiosa. Cualquier cosa y cualquier cosa puede ser más grave, ¿sí? Por ahí, por ejemplo, en la época del COVID, esa gente tenía mucho más riesgo, ha sufrido mucho más, se ha muerto mucho más gente inmunosuprimida, obviamente, porque como te digo, sus defensas están bajitas, pero es propio de la medicación. Si no lo hice, inevitable, porque si no le damos esa medicación, lo va a rechazar. Bien. ¿Sí? Entonces no se busca eso, sí. Pero este es digamos, el efecto colateral, pero implica poder seguir viviendo. Exactamente, y en el caso del paciente renal es muy importante porque, o sea, por ahí está bueno en la parte renal. Nosotros, si entramos en insuficiencia renal, tenemos una forma de salir que es con la diálisis, ¿no? O sea, de no morirnos. Pasamos a diálisis y después en Argentina, por ley, primero tenés que entrar a diálisis y después inscribirte en la lista de espera del INCUCAI. Si no estás en diálisis, no podés esperar un riñón. Porque hay distintos tipos de trasplante renal. Una es donante vivo y la otra es donante cadavérico. Para estar en la lista de espera nacional de donante cadavérico tenés que estar en diálisis. Bien.
en donante vivo, por ejemplo, tu mamá, tu esposo, tu hijo te van a donar, puede ser que lo hagas preemptive, que se llama, que es una forma de de recibir un trasplante sin estar en diálisis, que es la mejor forma, ¿no? Claro. Es Cuando lo todavía ideal. las consecuencias no han sido graves en tu Exacto, funcionamiento. tenés una alteración de la función renal muy importante, pero todavía no llegaste a diálisis. Vos decías, ¿Sí? nombraba familiares. ¿Solamente familiares pueden donar en vida? Es hasta cuarto, creo que es hasta cuarto grado de parentesco. ¿Pero por qué razón? Por una cuestión de la ley que es así, Ah. en realidad para evitar muchas veces esto de la venta o no sé, Ujú. de órganos. La sospecha, al menos. Exacto. El otro día en Belleville, yo por ejemplo presencié, hice una pericia de un chico que le quería donar y era un primo segundo Se puede. y no llegaba por el Ah. grado de parentesco, entonces hicieron algo frente a la ley. Claro. Un Fuimos a la amparo, justicia, un amparo para que pueda ser el donante. Y en realidad lo que los médicos tenemos que explicarle a esa persona era los riesgos que podía llegar a tener por la cirugía y por la vida después de tener un solo riñón. Fuera de Claro, lo- eso te iba a decir. Digamos, ¿corre riesgo tu vida después de cuando vos te quedas con un solo riñón? A Cuando sos ver, el donante vivo. ¿no? Claro, si sos un donante vivo también tenés que tener claras tus consecuencias, por así decirlo. Vas a Sí. quedar monorreno, quiere decir que, qué sé yo, te pasa algo algún día, tenés un solo riñón. Entonces vas a tener un poquito más de riesgo, ¿no? Claro. Un paciente también se tiene que cuidar de por vida, se tiene que cuidar con la sal, tiene que evitar los antiinflamatorios. No está bueno que sea hipertenso, ¿sí? Ujú. Nosotros no le vamos a sacar nunca un riñón a un hipertenso, porque obviamente lo estamos poniendo en riesgo a él. Claro. Sí, obviamente. Entonces, sí, tienen que saber que se puede, Sí. tranquilamente se puede, pero bueno, tenemos un poquito más de riesgo y tienen que saber que los tienen que asumir, digamos. Tienen que estar de acuerdo con eso. Fuera de lo legal, si fuera solamente por razones de médicas o de salud, ¿cualquiera podría donar un riñón y podría recibir un riñón de cualquier persona? No, de cualquiera no, obviamente que hacemos los estudios de compatibilidad. compatibilidad. ¿Y qué exacto. implica esa compatibilidad? Tienen, o sea, nosotros en las células nuestras, en nuestro cuerpo, tenemos distintos, por decirte, grupos de compatibilidad, que eso se hace un estudio genético y se ve si son compatibles o no. ¿Y esto corre también para otros órganos? ¿Para el corazón? ¿Para no sé? ¿qué otra Seguramente sí, Sí. pero la verdad que no puedo ahondar en eso Ujú. porque no es mi tema, pero seguramente sí, seguramente sí. cosa? ¿Hay riesgo de que nos maten para sacarnos los órganos? No, qué buena pregunta y justamente está bueno para desmitificar porque realmente, ¿por qué no se dona tanto en Argentina? Por ejemplo, yo estuve hace 7, 8 años en Madrid, en España, estuve un año ahí y realmente la cantidad de donaciones eran terribles, era mucha la gente que donaba, o sea, el 100% que moría casi donaba. Ah, qué bueno. Y entonces, bueno, está bien, en un hospital muy grande, también todo lo que era ACV tenían un código rojo, entonces si la persona se moría en la calle, podía llegar a ser donante, que acá en Argentina no, por ejemplo. Claro. Entonces las donaciones eran mucho mayores, pero porque había más conocimiento. Yo creo que acá en Argentina nos pasa eso, pensamos que nos van a matar para sacarnos los órganos, sé que es una pavada, porque no van a matar a alguien para salvar a alguien, o sea, no tiene Claro. sentido. Entonces, no, la verdad es que no, obviamente que, como vos decís, bueno, con esto de la ley Justina, ahora o sea, todos somos donantes, salvo que expresemos lo contrario, pero nunca te van a matar. O sea, para ser donante cadavérico, digamos, vos tenés que fallecer en determinadas circunstancias y básicamente estar en una terapia intensiva, donde estén todos tus órganos cuidados y mantenidos de una forma especial para el momento de la ablación. Ujú. La ablación es lo que se llama cuando viene todo un equipo de médicos, que generalmente se hace todo obviamente muy rápido, en avión, viajan por todo el país, y es un centro específico, o sea, un grupo específico de médicos que va y hace la ablación, saca los órganos de esa persona para colocarlos en las otras. Vos decías morir en determinadas circunstancias. ¿Cuáles? O sea, en circunstancias digo que sea cuidado. Obviamente hay gente, por ejemplo, fallece una persona de 80 años de una ACV y tenía un montón de patologías, los 80 años claramente. Entonces, a nosotros, esos por ahí sí dicen, bueno, sí, va a ser donante, entra en una lista, pero yo, viéndolo del otro lado, cuando estaba en el sanatorio, por ejemplo, y nos llamaban, se hace el INCUCAI y en Córdoba el ente se llama ECODAIC, es el ente regulador de trasplantes, nos llamaban y hacían unas listas. Bueno, vos tenés un paciente de 20 años que está en lista de espera y el donante es de 80. Se murió de ta. Y vos decís, no,
No. O sea, no, porque no es compatible. Los ¿sí? órganos Entonces, también tienen una vida útil, si se claro, quiere. claro, seguro. Obviamente que no es lo mismo un donante de 80 años con múltiples patologías que un chico que se murió en la ruta por un accidente que no tenía nada y tenía 20 años. Si le ¿sí? trasplantamos, perdón que sea tan No, básico, está ¿no? Pero bien. si le trasplantamos un órgano de esta persona de 80 años, tenga o no patología, 80 años ya, Sí. una vida, si lo ponemos a un joven de 20, ¿corremos riesgo que ese muchacho de 20 dentro de 10 años no le funcione más ese órgano? Sí, o mucho menos, mucho menos. Entonces, justamente eso es lo que yo le decía, vamos a buscar un buen riñón para ese chico de 20 años, obviamente. Ujú. Ahora, si ese donante de 80 me lo plantean para una persona de 70 Claro. que está en diálisis, ahí le digo que sí, Claro. sí, porque lo sacás de diálisis, le sacás y le das 4 o 5 años de vida fuera de diálisis y está perfecto. ¿Qué- Entonces, depende de eso. ¿Qué otras cosas no, digamos, la edad es una limitante? ¿Qué enfermedades o qué patologías no tiene que tener una persona para poder donar? O Bueno, a ver, depende de eso también. Por ejemplo, hay pacientes que han estado un largo tiempo en terapia y empiezan a tener infecciones propias de la terapia, ¿sí? Entonces, por ahí esas infecciones no dejan que sus órganos estén normales o limpios para poder donar. Eso por un lado. Y después, bueno, tener principalmente diabetes, ¿sí? En el caso del riñón yo hablo, ¿no? Riñón ¿para y el donante páncreas, o para el donador? para, Para el receptor. para el receptor no va a tiene ser que tener- bueno. No tienen que tener diabetes. No. El donante no tiene que Ah, tener diabetes, bien. perdón. No tiene que tener generalmente diabetes porque sus riñones ya van a estar afectados. Muchas veces se hace una biopsia antes de implantar el riñón y ahí en los diabéticos vemos que esos riñones ya están, ya habían sufrido un poco por la diabetes. ¿Solamente Entonces, los riñones o los otros órganos sirven de un diabético? y eso no sé, la verdad que habría que verlo. Quizás el páncreas sí, perdón, el hígado sí, o el corazón sí, si no tenía una patología muy avanzada. El páncreas claramente no. Pero bueno, generalmente cuando son diabéticos o hipertensos de larga data, ya todos sus órganos fueron sufriendo. Entonces por ahí no es el paciente ideal. Si alguien tiene una enfermedad contagiosa, no sé, si me ocurre SIDA, por decir una, o hay muchas, ¿puede donar? Generalmente no. Generalmente No, no, corre porque... el riesgo de contagiar. Exacto. Depende de qué tipo de infección, ¿no? Y cuando se hace la ablación, ¿se controla todo eso? Claro, antes de hacer la ablación se saca... bueno, Aunque la se persona no hacen diga, aunque estudios. no sepa, puede que no Claro. sepa que tiene una enfermedad Exacto, contagiosa. claro. Puede que no la sepa y obviamente en la terapia se van a hacer múltiples estudios, muchos, pero mucha cantidad de estudios laboratorios para determinar cómo está ese paciente para poder donar. O sea, no hay riesgo de que me trasplanten un No, órgano. no, se supone que no porque deberían son procesos muy complejos, ¿sí? Y muy minuciosos se hace todo, está muy bien controlado. O sea que, a ver, puede haber complicaciones, sí, como todo, como cualquier procedimiento, pero está bastante controlado para evitar que eso pase, ¿no? Se saca el riñón de una persona. Permitime, yo trato de imaginar, porque no sé, pero abrís una persona, le sacás el riñón. ¿Y Exacto. cómo se conecta al otro, a la otra persona? Bueno, a ver. No me da la una imaginación, te juro. Una cosa muy importante es que, porque yo me enteré cuando hice la residencia, no sabía, que en realidad tus riñones se dejan. O sea, vos no me digas. no te sacan los riñones, no tiene Ah. sentido sacarlos. No, los dejan porque total no funcionan. Y el riñón se pone en la fosa ilíaca, o sea, en la parte de adelante. Sí, en la parte No está en el lugar donde No, habitualmente está el riñón. No, se pone en la panza, pero en la parte de abajo. Yo pensaba que, Ahí mirá, se conecta. viste que vale preguntar, yo Sí, pensaba sí, que era un sí. reemplazo. Sacamos este y ponemos este otro. No, porque sería muchísimo más complejo. Porque vos tenés que sacar con el riesgo de hemorragia y todo. Entonces los riñones se dejan conectados y se coloca el riñón nuevo en la parte abdominal baja. ¿Y en cómo la se fosa conecta? ilíaca. ¿Llegan no sé, Cables. los cables, los caños? Se conecta con la arteria que trae el propio riñón, ¿sí? Con la arteria renal, que es una prolongación se va a conectar con la aorta, que es la arteria más grande que tenemos en el cuerpo. Y el uréter, que trae el riñón también, se conecta con el uréter propio del paciente, ¿sí? Y ahí se deja un catéter dentro del uréter que se llama pigtail, que es para evitar que eso se colapse. O sea, se deja más o menos un mes por ahí hasta que eso se afirme bien, la sutura, digamos, de la unión. A ver, yo no soy cirujana, esto lo hacen Sí, los sí. urólogos. Pero lo has visto seguramente. Lo he visto, pero no es mi tema. Los urólogos y los cirujanos vasculares. Ahora, estamos Que lo hablando hacen. de un trabajo de artistas más que de artesanos. Exacto, Sí. exacto. Que no Y a se todo permite esto lo fallar. tenés que hacer en el menor tiempo posible,
porque más tiempo, más isquemia. O sea, ese Claro. riñón no está perfundido. Entonces, por eso los tiempos tienen que ser lo más rápido posible. Cuando nosotros nos llaman por un operativo de trasplante, siempre era la madrugada, nos pasaba la madrugada, ¿qué pasaba? Entonces tenés que coordinar todo y hacerlo lo más rápido posible. Que Y pase. disponer el quirófano, disponer todo el Exacto, personal. todo. Que si es a la madrugada, es a la madrugada, o sea, porque el riñón llega y el paciente tiene que estar listo, esperando el riñón en el quirófano, o sea, para que sea lo más rápido posible. Ahí vamos a esa pregunta del oyente, pero una Sí. pregunta más me queda. Recién hablabas de que un órgano de una persona de adulta mayor tiene menos vida útil en otro cuerpo. Y para recibir un órgano, ¿hay una edad límite? ¿Desde ahí para adelante ya no vale la pena? ¿O de ahí para abajo? Claro, ¿Es muy o riesgoso? sea, del donante, para Del el receptor. del receptor. Y en realidad, mientras más vaya pasando el tiempo, por ahí van teniendo más riesgo, ¿sí? Se hace, cuando el paciente entra en lista de espera, o sea, entra en diálisis, nosotros hablamos al INCUCA y se toma, digamos que ese paciente nuevo está, y se empiezan a hacer los estudios. Se hacen muchísimos estudios para ver si ese receptor es apto para recibir un riñón, ¿sí? En este caso. Entonces, hacemos muchos estudios y mucho parte cardiológica. Entonces, si tiene mínimo riesgo cardíaco, no se lo expone al paciente, ¿sí? Claro. Porque por ahí va a ser peor el remedio que la enfermedad realmente. Sí. Entonces, por ahí Curamos acá y lo perjudicamos por otro lado. Claro, primero lo vamos a poner en riesgo, incluso hasta de muerte. Y en la propia cirugía. Y después que además perdemos el riñón. O sea, Claro. entonces no tiene mucho sentido, ¿sí? Sí. No sé si hay una edad tope, pero bueno, nosotros No hemos está visto. establecido, eso se observa No, en la práctica. eso depende de cada paciente. Hemos Claro. visto pacientes de 70 años trasplantarse, algunos andan bien y otros no tanto, porque justamente a una persona mayor, anciana, de 70 años, Les encima lo cuesta vas, más. lo vas a inmunosuprimir, entonces también tenés todo el riesgo ese. Sí. No Y es el solo riesgo- poner el riñón y ya está. Y es una cirugía. Es una cirugía. Con La el riesgo cirugía que no eso. es tanto, ¿No? no es tan riesgosa. Ni para el donante, en el caso de ser un donante vivo. Por suerte, antes se hacía mucha gente por ahí le han sacado un riñón y sabe, no para donar, sino por otra cosa. Le dejaban unas cicatrices como de 20 centímetros en la espalda. Ahora ya no, por suerte cada vez más hay extracciones laparoscópicas. Como te sacan la vesícula, Claro. te sacan el riñón. Entonces eso Con la es láser que se asombroso. tira, Láser, con un Sí. tajito chiquitito. Sí, con un tajito chiquito te sacan el riñón, increíble. Y bueno, la recuperación es fantástica, o sea, nada que ver, el donante va a estar Pasa a ser 10. una pequeña cirugía. Sí, o Sí. sea, una cirugía Más simple. y con mucho menos riesgo. Y para el receptor, bueno, es una cirugía, pero no, o sea, podría ser peor. Claro. Sí. Hay peores. Hay peores, de hecho, obviamente un trasplante renal no es lo mismo que un trasplante cardíaco y un trasplante hepático, que yo los he visto y por ahí eran 12 horas de cirugía, una locura. O a veces se hacen trasplantes renopáncreas también para para los receptores que tienen diabetes tipo 1, se usa mucho el renopáncreas, gente joven, ¿no? Es riñón y Y páncreas. páncreas, se dona eso, y tiene que ser donantes perfectos, ¿no? Para donar páncreas, porque es un órgano muy susceptible de isquemia, al igual que el riñón, pero mucho más. Entonces son operativos raros y, o sea, muy complejos. Esa persona tiene que estar muy bien para donar y muy bien para recibir. Claro. Pero bueno, también son cirugías mucho más largas, más difíciles, sí. Acá un oyente nos dice, Mingola hace 21 años que es trasplantado hepático isogrupo cadavérico. Cuando donás órganos, salvas vidas o mejoras calidad de vida. El cielo no necesita los órganos, se necesitan acá. Ese día, del mismo donante, trasplantaron a Mingola y a otra persona de corazón y pulmones. Alguien recibió córneas y también riñones. Qué bueno. Claro. Decía, Bueno, eso decíamos, ¿no? Que una persona, si vos donás, puedes salvar hasta 7 vidas. Claro. Esto es una locura, ¿no? No es que vas a salvar una sola persona, Sí, vas sí. a salvar mucho más. hablábamos hablan, bueno, de órganos y tejidos. ¿A qué se refieren cuando dicen tejidos? Tejidos, bueno, hace referencia a lo que son las córneas también, que es algo que se dona mucho y que no hace falta estar en excelentes condiciones del donante como para poder donar. Hueso, piel, o sea, todo lo que se pueda donar se dona. Entonces está bueno que la gente sepa eso, ¿no? Que se puede hacer y es cuestión de
de tener conocimiento, ¿no? Es por ahí desmitificar, es saber que no te van a matar para esto Claro. y que puedes ayudar un montón. En cualquier lugar se puede donar, decía recién, terapia intensiva es la única condición. Y en Si nuestro vos país- morís en un sanatorio que no tiene terapia intensiva, un hospital, no podés, muy difícil, aunque te es muy lleven difícil. rápido. Y no sé, la verdad que tendría que ese hospital ver, pero bueno, generalmente son hospitales un poco más grandes, sí, hospitales regionales que cuentan con un buen servicio de terapia intensiva, porque como te decía, esos órganos tienen que estar bien mantenidos, Claro. muchas veces con drogas que se llaman inotrópicas, ¿qué quiere decir? Que hacen mantener funcionando todavía el corazón para que todo el resto de los tejidos se mantengan. O sea, lo que tiene esa persona está muerta, obviamente, porque tiene una muerte encefálica. Generalmente tienen que tener el diagnóstico. O sea, no es que cualquier persona dona, sino que generalmente se llama, o sea, cuando hay un operativo de trasplante y una decisión para donar de la persona, de los familiares en ese momento o de la persona que lo haya expresado, se llama a la gente, en este caso del ECODAIC, ellos vienen y hacen el diagnóstico de muerte encefálica, que eso se hace con un electroencefalograma a la persona que está en una terapia. Una vez que está diagnosticado de muerte encefálica, recién se puede empezar todo lo otro. Una última me queda a mí, no sé vos, Francina. Un niño, supongamos, puede recibir puede ser trasplantado. Claramente. ¿Y tiene que recibir un órgano de niño o puede recibir un órgano de un adulto? A veces sí, se puede. ¿Se puede? ¿El tamaño adulto. no es un problema? No, nosotros hemos visto niños que recibían de adultos, pero generalmente, como te digo, teniendo en cuenta las características, ¿no? Claro. O sea, generalmente son adultos jóvenes y o sea, lo más sano posible, que se hayan muerto por un accidente o algo Claro. así. O sea, buenos órganos. Los niños es una cosa aparte porque ellos entran en diálisis, pero no hace falta que entren en diálisis para entrar a la lista de espera. Ellos pueden entrar antes y incluso cuando son menores de 18 años tienen como un estado de urgencia, entonces es mucho más rápido. Un niño se trasplanta mucho más rápido. Es más prioritario. Sí. Y exacto. actualmente, hablábamos fuera del aire, en Argentina, este año por lo menos, ¿cuántas personas esperando trasplantes hay? Hasta ahora se sabe por los números del INCUCAI que hay 7.400 personas en el país que están esperando trasplantes de todo tipo, ¿no? Sí. Y que hasta ahora se han hecho solamente 730. ¿sí? Claro. O sea, Apenas el 10% de la Ok, de la exacto. gente que espera Y solamente 300 personas donaron los órganos. O sea, en de todo el país en es 5 meses. es muy poco, ¿no? Es Uno muy piensa poco. y es muy poco. Es muy poco, o sea, para la cantidad de habitantes que tenemos en el país. Sí, para Una una locura. legislación que nos establece que todos somos donantes, algo está fallando ahí en la Exacto. aplicación de la ley, ¿no? Me Algo está parece. fallando. Y yo creo que básicamente es esto. Concientizar a la es población, concientizar, digamos. Es educar. Sí. Es educar, que la gente sepa, incluso a los niños. Esto estaría bueno también dar charlas a los niños en las escuelas, que ellos sepan, que desde niñitos se empiecen ya crezcan con eso, ¿no? Sí, que sí. sea como un hábito. Hay que naturalizarlo. Exacto, sí, yo creo que sí. Nosotros ahora desde el Círculo Médico de Belleville hace un tiempo que quiero hacer una charla. Ya han ido de la gente del ECODAIC a Belleville a dar charlas abiertas a la comunidad, explicarles a esto, a sacar los mitos, a que ellos puedan saber y sacarse los miedos también. Sí, sí. Porque muchas veces eso, hay gente, yo he escuchado gente que te dice, no, yo no pongo que soy donante en el carnet porque me van a matar y me van a sacar los órganos. Ay, claro. No, claro, no puedes pensar eso, porque no tiene sentido, o sea, ¿para qué? No. Ya el hecho de que tenés que morir en terapia intensiva, ya limita que no te Claro. pueden matar, llevarte a una casa, sacarte los Claro. órganos y donarlo, ¿no? No, es no, imposible es eso. imposible, no es factible. Claro. Pero bueno, hay gente que por ahí todavía sigue pensando en eso, Sí, sí, sí. lamentablemente. Entonces, por ahí Que eso. dejen de mirar tanta serie y Claro. Sí, es verdad. Llegamos que pensemos en la realidad, ¿no? Pero bueno, eso se hace, yo creo que se puede aumentar el número de donantes si educamos a la población. Qué bueno sería traer a la gente del ECODAIC, ¿se llama? ECODAIC, sí. ECODAIC para hacer algo aquí. Sí. ¿O podemos llamarlos alguna vez? Si nos Sí. haces los contactos, Sí, los sí, vamos sí. a llamar. Sí, está bueno porque ellos educan, van educando por el país, ¿no? Claro. Jorgelina, Así que está muchísimas bueno. gracias. Bueno, de nada. Te distrajimos Gracias. un ratito, estabas entre un tratamiento y otro. Te hicimos Espero perder un que tiempo. haya sido útil. Creo que sí, que empiecen a salir esas historias de gente que se conmueve mucho porque les ha pasado. Tal Porque, cual. entonces, está bueno que esa gente también lo hable, lo cuente.
en carne propia, ¿no? Sí, Eso está sí, bueno. sí. Quedamos en contacto. Bueno, Y- gracias. Y te comprometemos a que nos consigas algún contacto del Ecodate. Perfecto, así será. La doctora Jorgelina Claramonte del Centro de Especialidades Médicas, con experiencia es nefróloga, con experiencia en el Allende, una larga trayectoria a pesar de que es joven, aquí en los estudios del Aire de la Mañana. La Sudeste te acompaña a donde vayas. Te acompaña a donde vayas. Descarga la app y llevas tu radio a cualquier lugar del mundo. Te presentamos esta amplia casa ubicada en Justiniano Posé, sobre calle Moreno al 478. La casa cuenta con ventanales que permiten una excelente entrada de luz natural y con techos altos que aportan amplitud y frescura a los ambientes. Con 625 metros cuadrados totales y 220 metros cuadrados cubiertos. Cuenta con 3 dormitorios, baño, cocina separada, hall de ingreso, oficina, patio amplio y salón de guardado. Ubicada a 200 metros de avenida principal y a 200 metros de plaza céntrica. Esta propiedad representa una opción ideal para quienes buscan una vivienda cómoda y bien ubicada, con todas las características necesarias para disfrutar de una vida tranquila y segura en Justiniano Posé. Para más información, visita nuestra página web o escribinos a través de nuestro WhatsApp. Por separado, agua, cemento, arena y piedra. Lo más valioso es el total. Deja de haber 4